Saludos, apreciados estudiantes, padres y representantes. Quien les habla el profesor Melvin Rizales del área de física, de cuarto año. A continuación, trabajaremos el referente teórico práctico interacciones, leyes de Newton. Fecha de esta actividad es el 3/5 del 2021. Les recuerdo que la fecha de entrega de la actividad evaluativa adjunta en el material PDF es el 21/5 del 2021. Recordemos que las leyes de Newton marcan una revolución dentro del campo de la física, constituyendo los cimientos de la dinámica, parte de la mecánica que estudia el movimiento según la fuerza que lo origina. Además, al cambiar estos principios de la ley de gravitación universal, se pudieron explicar las leyes de astronomía y matemática de los alemanes John Kepler, el movimiento de los planetas y satelitales. Las leyes de Newton son consideradas como las más importantes de la mecánica clásica. Son tres: la ley de inercia, la relación entre la fuerza y la aceleración, y la ley de acción y reacción. Newton planteó que todos los movimientos se atienen a estas tres leyes principalmente, formulándolo en los términos matemáticos. La primera ley o ley de inercia. Un cuerpo permanece en un estado de movimiento rectilíneo uniforme o en un estado de reposo si no se deja ejercer sobre él ninguna fuerza. Según esta ley, un cuerpo no puede cambiar por sí mismo su estado. Para que salga del reposo, que es decir, velocidad nula, o de un movimiento rectilíneo uniforme, es necesario que alguna fuerza actúe sobre él. Para ello tenemos la siguiente ecuación o ecuación base. La suma de las fuerzas son iguales a 0. O la aceleración va a ser igual a la velocidad sobre el tiempo, que lo cual no va a ser igual a 0. Segunda ley de Newton o ley del principio fundamental de la dinámica. La fuerza que actúa sobre un cuerpo o la resultante de varias fuerzas es igual a la aceleración que produce en este multiplicado por una constante del cuerpo mencionado, a la que llamaremos masa. La ecuación sería fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta segunda ley de Newton establece una existente relación entre la fuerza ejercida por un cuerpo y su aceleración. A esta ecuación se le conoce como la ecuación fundamental de la dinámica. En resumen, la primera y la segunda ley de Newton, es decir, si fuerza no hay cambio de velocidad, que es la ley de inercia, y la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Esta sería la segunda ley o segundo principio. Tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. Esta ley establece que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este último responde con una reacción de igual magnitud y dirección, pero sentido opuesto. Esta ley explica que las fuerzas en el mundo se dan siempre en forma de pares, una acción y una reacción. Esta última de la magnitud, pero en dirección contraria. Esto significa que cuando un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza, el último responde con una fuerza de igual magnitud, aunque dirección opuesta. Su fórmula matemática viene expresada de la siguiente manera. La fuerza 1, 2 va a ser igual a la fuerza 2, 1. Fuerza. Recordemos que la fuerza es los elementos que estudiamos en la clase anterior con las interacciones. A continuación, vamos a ver la unidad de fuerza. En el sistema internacional es el Newton. El Newton se define como las fuerzas que hay que aplicar a una masa de 1 kilogramo para que adquiera una aceleración de 1 metro por 1 segundo en cada segundo. Es conveniente conocer las unidades equivalentes para la fuerza. En el siguiente cuadro observaremos las unidades y las equivalencias. Un newton equivale a un newton.
Un kilonewton equivale a 1000 newton. Un kilopondio equivale a 9,8 newton. Una tonelada fuerza equivale a 1000 pondios. Una libra equivale a 0,454 kilopondios. Una libra equivale a 4,448 newton. Visualicemos algunas equivalencias en el siguiente ejemplo. El peso de la figura puede ser representado por una fuerza de módulo de 100 newton. Expréselo en kilopondio, tonelada, libras y un kilonewton. Observamos la siguiente figura y tomando en consideración que la fuerza viene hacia abajo del peso, perpendicular a el eje X, en este caso el suelo, podemos tomar en consideración las unidades equivalentes y hacer la transformación de cada uno de los elementos. A kilopondio, a tonelada fuerza, a libras y a kilonewton. Podemos ver, aplicando regla de 3, utilizamos que 100 newton, su equivalencia para kilopondio, entonces la equivalencia de un kilopondio equivale a 9,8 newton. Hacemos las operaciones algebraicas y nos queda 10,204 kilopondios. Para la transformación a tonelada fuerza, tenemos que transformar a dos equivalencias. Un kilopondio equivale a 9,8 newton. En ese momento transformamos de newton a kilopondio. Y la otra equivalencia sería una tonelada fuerza, la transformamos a kilopondio. Simplificamos kilopondio con kilopondio y nos va a quedar entonces toneladas fuerza. Para llevar de newton a libras, tenemos que la equivalencia de una libra es 4,448 newton. Hacemos las operaciones algebraicas y la transformación sería 22,482 libras. Para realizar la transformación a kilonewton, la equivalencia de un kilonewton son 1000 newton. Hacemos la operación algebraica y nos quedaría que 100 newton sería 0,1 kilonewton. Transmisibilidad. Las fuerzas son generalmente vectores deslizantes, a los que podemos aplicar el principio de transmisibilidad. Este principio indica que cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo, esta fuerza genera los mismos efectos, sea cual sea el punto de aplicación de su línea de acción, siempre que tenga el mismo módulo y el mismo sentido. Fíjense en la siguiente figura. En la primera figura podemos ver que se ala una mesa mediante una cuerda. Donde está la F, estamos jalando. Existe una fuerza de reacción que va en sentido contrario. Si en el ejemplo de abajo la fuerza es aplicada empujando mediante donde se encuentra la letra F, también existe una fuerza de reacción en la misma dirección, como lo plantea la teoría de transmisividad. Ejercicios número 1. ¿Cuál es la aceleración de un cohete que asciende verticalmente por la fuerza Newton que le suministra sus reactores? Podemos visualizar en la siguiente figura que el cuerpo en estudio es un cohete. La fuerza que actúa sobre él sería el peso y la fuerza del motor que permite elevarlo. Ambas se encuentran en el eje Y. Si realizamos un diagrama de cuerpo libre como el que tenemos al lado del cohete, podemos ver esos elementos.
En el eje Y podemos ver a F, que es la fuerza que genera la reacción del motor. Y Fs sería la fuerza de propulsión del reactor. Sería la fuerza contraria. Tenemos la fuerza peso del cohete. Para este caso no es necesario descomponer ninguna de las fuerzas, porque coinciden con la dirección de los ejes del sistema de referencia, ya que podemos esta condición que se cumpla. Si aplicamos la segunda ley de Newton sobre el eje Y, tenemos que las fuerzas van a ser igual a la masa por la aceleración. Estas fuerzas de Y van a ser igual a la masa por la aceleración de Y. Tenemos que las fuerzas de Y van a ser fuerza menos el peso, que son las que tenemos en Y, igual a la masa por la aceleración en Y. Como nos piden calcular la aceleración en Y, hacemos el despeje respectivo. Nos queda que la aceleración en Y va a ser igual a la fuerza menos el peso por la masa, quedándonos entonces la respectiva ecuación. Segundo ejercicio. Una bola metálica de 1 kilogramo de masa se encuentra en reposo colgada del techo de una habitación por medio de una cuerda de 2 metros de longitud. Si la masa de la cuerda es despreciable e inexistible, ¿cuál es el valor de la tensión de la cuerda? Tomando los datos, tenemos lo siguiente. Masa es igual a 1 kilogramo. Longitud es igual a 2 metros. La gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo, repitiendo nuevamente los datos, tenemos que la masa es de 1 kilogramo. La longitud de la cuerda es de 2 metros. La gravedad es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos que la tensión de la cuerda va a ser igual a la incógnita. Las fuerzas que actúan sobre la bola metálica son el peso y la tensión de la cuerda. Según la segunda ley de Newton, tenemos entonces que la suma de la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Cuáles serían las sumas de la fuerza? Peso menos la tensión, igual a la masa por la aceleración. Es obvio que la bola no se mueve, por lo tanto la aceleración es igual a 0. Por lo tanto, esto implica que el peso menos la tensión va a ser igual a 0. ¿Quién es el peso? El peso es igual a la masa por la gravedad. Sustituimos su valor, nos quedaría entonces, haciendo el despeje de la tensión, que es la incógnita que nos piden, nos quedaría que la tensión va a ser igual a 1 kilogramo por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que sería la gravedad. Hacemos la operación algebraica y nos quedaría que la tensión va a ser de 9,8 newton. Ejercicio número 3. Sabiendo que la fuerza normal de un cuerpo que se encuentra en el plano inclinado es de 40 grados de 150 newton, ¿cuál es su masa? Sacando los datos de este problema, tenemos que el ángulo de inclinación es de 40 grados. La gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza normal es de 150 newton. ¿Cuál es la masa? Es la incógnita que vamos a encontrar. Recordemos que el módulo de la fuerza normal en un plano inclinado nos queda de la siguiente manera. La fuerza normal va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. De esta ecuación tenemos el valor de la fuerza normal, que es 150 newton, tenemos el valor de la gravedad y tenemos el ángulo de inclinación. Sustituimos los valores, nos quedaría 150 newton, va a ser igual a la masa
por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el coseno de 40 grados. Despejamos la masa, nos va a quedar entonces que 150 newton, que es la fuerza normal, entre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el coseno de 40. Realizamos las operaciones algebraicas, primero sacamos el coseno, al obtener el valor del coseno de 40 grados, lo multiplicamos por 9,8 y pasamos a dividir 150 newton entre ese resultado. El valor va a ser 19,98 kilogramos, el valor de la masa. Recordándole que la fecha de entrega de la actividad evaluativa es hasta el 21/5 del 2021. Muchas gracias por la atención. Se despide de usted el profesor Melvin Rizales.